Antes de empezar, agradeceros a todos la asistencia. Como sabéis, esta actividad de hoy, este encuentro, este coloquio está organizado por la Secretaría de Solidaridad Internacional del Partido Comunista en la provincia de Sevilla. Yo tengo el gusto y el honor de ser el responsable actualmente. Mi nombre es Ángel Sánchez, para los que no me conocéis. Antes de cederle la palabra a los compañeros, resaltar el grado de importancia que tiene para nosotros la solidaridad internacional en estos momentos de crisis. En España y en Europa en general estamos viviendo una situación terrible, aumento de desempleo, recortes sociales, en fin, que voy a explicar que vosotros no sepáis. Como estrategia de salida neoliberal y capitalista a la crisis, eso es en Europa, pero en el tercer mundo y en los países de América Latina y de Asia y de Oriente Medio, la estrategia de salida es, como veis, la violencia, las invasiones, la guerra cruel y el intervencionismo. Entonces creemos que desde aquí, desde España, como ciudadanos de un país capitalista avanzado, tenemos una serie de responsabilidades que tenemos que asumir. Y en ese sentido pues nos reunimos. Queremos darle las gracias también especialmente a las asociaciones y compañeros de colectivos que están presentes. Me vaya a perdonar si me falla alguno. Yo he visto gente del Movimiento contra la Intolerancia, de la Plataforma de Solidaridad con Colombia, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de la Plataforma de Solidaridad con Palestina, de la Asociación de Amistad con Cuba de Sevilla, de los cubanos residentes en Andalucía, de la Asociación Tocororo, que es para nosotros un placer que estén aquí, porque son gente digna y luchadora. Y queremos también saludar la presencia de los compañeros del Consulado de Cuba en Sevilla, en la figura de su cónsul general Ulises Arranz, que estaba por aquí hace un segundo y ahora mismo no lo veo. Ah, es que está donde la luz. La costumbre, Ulises, que nos vemos muy a menudo. Así que nada más, por mi parte, agradeceros la asistencia a una actividad que creemos central, porque, bueno, como habéis visto en el vídeo, el grado de cara dura, y me vaya a perdonar el uso del término coloquial, de eso que llaman la oposición democrática en Venezuela, roza la sinvergonzonería y el latrocinio. Yo me voy a callar ya porque soy la persona menos interesante que está aquí. Le voy a ceder la palabra al compañero Carlos Vázquez, que, como sabéis, es el secretario político provincial del Partido Comunista de España en la provincia de Andalucía, que va a ser el primer ponente. Y sin nada más, pues ya le cedo la palabra a él. Buenas tardes. En primer lugar quería, en nombre del Comité Provincial del Partido Comunista de Andalucía en Sevilla, agradecer a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela haber atendido nuestro ruego de venir a poder contarnos en vivo y en directo la situación por la que está atravesando el hermano pueblo venezolano. Y en particular al compañero Julio García, ministro consejero de la Embajada, que lleva muy poco tiempo, me decía hace unos momentos, en nuestra tierra, y que por tanto nos va a dar una visión absolutamente de, como dirían en los medios de comunicación, de rabiosa actualidad. Cuando los camaradas de la Secretaría de Solidaridad Internacional planteaban esta jornada, pensaban ponerle un título que era el imperialismo en guerra. Y efectivamente el imperialismo siempre ha estado en guerra contra los pueblos, ha estado en guerra contra las clases trabajadoras del conjunto del planeta, pero hoy vivimos una situación particularmente cruenta, porque de la guerra económica hemos pasado directamente a las agresiones y además a no respetar absolutamente nada. Estamos en una situación, en un país, España, en el que el Instituto Nacional de Estadística hace 3 días, aunque algún medio de comunicación, curiosamente, se ha hecho eco en la tarde de hoy, tiene el siguiente esquema, porque algunos dicen que estamos en un proceso de recuperación económica y que la crisis la estamos soslayando. El dato es el siguiente: según el Instituto Nacional de Estadística, la masa salarial del conjunto del país se ha reducido en 70.000 millones de euros en España. El beneficio empresarial se ha reducido en 40 millones de euros. Ese es el dato.
Ese es el dato que explica la terrible situación de 6,5 millones de trabajadores en el paro, de 4,5 millones de personas que en este país, y se está presentando esta misma tarde en la Universidad Complutense de Madrid, está en absoluta pobreza energética, no han tenido para pagar calefacción en este invierno que está terminando, con gente que ya suma en cómputo global 678.500, y no me acuerdo el piquito, personas desahuciadas de sus casas por no poder pagar la hipoteca. Un drama sin precedentes que, eso sí, responde de maneras diversas. Si los problemas los tienen los bancos, que se rescatan; si los problemas los tienen las autopistas, que ahora están preparando el plan de rescate de las autopistas, y que cuando la gente salta a la calle, como el 22 de marzo, como este sábado pasado, cuando 1,5 millones de personas toman las calles de Madrid, provenientes de todo el Estado, columnas andando de ciudadanos y ciudadanas de este país, andando desde todos los rincones del Estado español, incluso Canarias y las Baleares, pues resulta que el problema no es que la gente esté respondiendo en la calle a esa brutalidad, a esa violencia del sistema contra el conjunto del pueblo, sino que estamos ante un problema de violencia, de vandalismo, de desórdenes. Y aquí entran en juego los medios de comunicación. Medios de comunicación que han tenido absolutamente callada, con un bloqueo informativo total, una movilización, la del 22 de marzo, que comenzó el 1 de marzo con la gente andando desde sus lugares de residencia, absolutamente callada y secuestrada la información, pero que el 22 de marzo a las 8:45 la Plaza de Colón estaba llena de cámaras de televisión esperando el inicio de los incidentes. ¿Cómo se podía saber que iba a haber incidentes? ¿Cómo se podía calcular de manera tan precisa que iba a haber incidentes? ¿Cómo había cámaras apuntando a la bocacalle de la calle Génova con la Plaza de Colón? Curiosamente, todas apuntando allí, que fue donde se empezaron a originar los incidentes. ¡Qué casualidad! ¿Cómo sobre la marcha empiezan a salir fotografías? Lo digo porque ahora lo voy a enlazar con lo que acabamos de ver. Fotografías de esquiletes escondidos en muletas, de bolsas de bolas de acero, cuando después, al día siguiente, un policía con cierta honradez tuvo que reconocer que esos materiales habían sido incautados muchos días antes, concretamente en un partido de fútbol. Pero ¿cómo es posible que esa manipulación torticera además siga trayendo cola? No voy a hablar de otras casualidades de la historia, porque es la primera vez que yo veo a un hijo anunciar con 72 horas de antelación la muerte de su padre. Pero ha ocurrido. Justo cuando las marchas estaban empezando a llegar a Madrid, concretamente los andaluces a Getafe, la noticia era que se había muerto un eminente presidente del gobierno. La noticia la daba su hijo, con 72 horas de antelación a que se produjera el hecho. Casualidades de la vida, supongo, como no puede ser de otra manera. En ese contexto continúa el debate, y resulta que la señora alcaldesa de Madrid está planteándose la posibilidad de expulsar las manifestaciones al extrarradio de Madrid. Curiosamente, el conjunto de los destrozos fueron achacados a la movilización del 22 de marzo. Justo el día 23, en el mismo itinerario, hubo una manifestación de Provida. Yo supongo que lo que pretende la señora La Botella es echar a los trabajadores y las trabajadoras, no a los amigos de Provida, ni a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que sistemáticamente utiliza la Plaza de Colón para sus manifestaciones pidiendo la pena de muerte, la cadena perpetua y ese tipo de cosas a las que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos. Y supongo que tampoco le negarán la Plaza de Colón a la próxima visita del Papa. Sí, que así se están utilizando
los raseros en este país. Pero lo cierto y verdad es que este país está en guerra. Está en guerra por sus derechos, está en guerra por un empleo digno, está en guerra por un salario digno, está en guerra por defender la educación pública, la sanidad pública, y fundamentalmente está en guerra porque las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional, que nos acaba de anunciar, como sabéis perfectamente, que hace falta una nueva reforma del mercado laboral, porque cobramos todavía demasiado y todavía tenemos demasiadas prestaciones, que hace falta una nueva vuelta de tuerca en la reforma fiscal, porque se nos han informado que un grupo de sabios, de expertos, ha sacado un libro blanco sobre la reforma fiscal, que lo que viene a plantear, os lo resumo en dos líneas telegráficas, es que las rentas del trabajo paguen más y la renta del capital va a pagar menos. Estamos en guerra, en definitiva, por la dignidad. Y en este contexto, nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Porque los pueblos de Latinoamérica, con el ejemplo inestimable e indispensable de la Revolución Cubana, se levantó en el inicio de los años 2000, se levantó para impedir que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo en Bolivia, cuando se encuentra con el problema de subdesarrollo crónico de la población indígena, aplicara una serie de recetas que vienen a plantear lo siguiente: pequeñas subvenciones económicas a las familias a cambio de que las mujeres de manera voluntaria pasaran por programas de esterilización, porque efectivamente el problema del subdesarrollo lo daba la cantidad de inquiecitos que iban naciendo. Esa receta que se aplicó en Bolivia, que se aplicó en Chile, Argentina, en Venezuela, fueron contestadas por los pueblos. Y en el año 2013, hace ahora un año, en este mismo mes, el comandante Hugo Chávez nos abandonó. Todavía no sabemos exactamente muy bien, y supongo que dentro de décadas se descubrirá como una persona probablemente en la flor de la vida, con una salud de hierro, muere con un cáncer fulminante, pero que nos lo quitó. En el año 2013 se puso fin a la andadura en la presidencia del comandante Chávez, que accede al poder a través de unas elecciones democráticas en 1999. Desde 1999 hasta el año 2013 se convocaron en Venezuela, me corregirá Julio, 16 procesos electorales. De los 16, la alternativa bolivariana, la alternativa que encabezaba el comandante, ganó en 15 ocasiones. En 15 de 16. Yo creo, si no me fallan las cuentas, que salía casi a más de un proceso electoral al año de mandato. Sin embargo, Venezuela, en nuestros medios de comunicación, y particularmente en algunos que tenían el negocio montado con el suministro de material pedagógico, de libros, al sistema educativo venezolano, antes de la recuperación para lo público que originó el proceso bolivariano, y pierden los ingresos de las ventas, por no hablar del monopolio en las televisiones, por no hablar del monopolio que tienen establecido sobre la radio, las públicas, quiero decir, las estatales. Esos medios de comunicación, esos grupos, esos emporios empresariales, empiezan ya a tacharlo como de dictadura. Una dictadura que se enfrenta a 16 procesos democráticos en los que gana 15. En definitiva, ¿qué es lo que estaba en juego? Lo que estaba en juego no era solo el petróleo venezolano. Probablemente hoy la primera reserva de crudo del planeta. Lo que estaba en juego era el uso del petróleo venezolano. Porque desde la llegada al poder del comandante Chávez, el petróleo venezolano empezó a ser utilizado en primer lugar para atender las necesidades de su población.
No me voy a extender porque sería muy prolijo. Pero si repasáis los datos de analfabetismo en la Venezuela prebolivariana y los datos de analfabetismo actuales, que son iguales a cero según la UNESCO, entenderéis cómo se empezaron a utilizar los recursos económicos provenientes de un recurso básico que era propiedad del pueblo en las necesidades del pueblo. Se implementó educación en todos los niveles, con la ayuda inestimable de las misiones puestas en marcha con el apoyo de la Revolución Cubana. Se implementaron programas de salud, se abrieron hospitales, se incrementó, según la Organización Mundial de la Salud, el índice de bienestar individual y colectivo en 14,5 puntos, en un periodo récord de tiempo. Se prestaron asistencia social, se recuperó para lo público la empresa extractora y comercializadora del hidrocarburo. Se recuperó para lo público aquellas cadenas que habían sido privatizadas y pagadas con dinero público, la Venezolana de Televisión, entre otras. Se empezó a facilitar comunicación y cultura desde lo público para las necesidades de la mayoría. Y eso, además, permitió cambiar radicalmente las relaciones de Venezuela con el cono latinoamericano. Se enfrentó el ALCA, la Alternativa de Libre Comercio impuesta por los Estados Unidos, con el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas. Se creó la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se enfrentó por primera vez en la historia el dominio del imperio sobre el cono latinoamericano. Y eso es lo que el imperialismo nos puede permitir. Y como por las urnas no se consigue, viene la siguiente. Creo que el término es guarimba, montar el pollo en las calles. Cuando esos señores que nos han sacado en este breve documental que abría esta sesión sale a la calle a pegarse con la Guardia Nacional Bolivariana, pues resulta que son unos defensores de la democracia. Cuando nosotros salimos a la calle el 22 de marzo, resulta que somos unos terroristas peligrosos. Pero vamos, eso no nos tiene que asustar porque en Ucrania ha ocurrido exactamente lo mismo. Cuando unos señores que saludan en brazos en alto y con un programa político, que es el exterminio del judío y del comunista, con armas en la mano se enfrenta a las tropas oficiales, a la policía, asalta los edificios gubernamentales e impone un golpe de Estado, resulta que estaban defendiendo la democracia. Cuando aquí se produce una manifestación masiva, multitudinaria, absolutamente transversal, pues resulta que estamos poniendo en entredicho el Estado democrático, social y de derecho. Es decir, el mismo hecho, en función de quién lo pague, se considera de una forma o de otra. ¿Y quién está pagando? ¿Quién está pagando esa guarimba que está organizando y creando el caldo de cultivo para que recientemente, en estos días, las noticias y los cables lo estaban demostrando? 3 generales, 2 de ellos de la aviación, si no me equivoco, ya estaban empezando a hablar de un golpe de Estado en Venezuela. ¿Quién está pagando y financiando eso? Los mismos que han pagado y han financiado el golpe de Estado en Ucrania. Los mismos que están pagando y financiando el sostenimiento de una estructura bipartidista, caudicante, agonizante, como la queramos llamar, pero que está sometiendo al pueblo de España. Los mismos, en definitiva, que están intentando no perder ni un solo euro de beneficio a costa de lo que sea, pero fundamentalmente los mismos que están intentando que la correlación de fuerzas establecida por el imperialismo no se modifique. Frente a todo esto, nuestra situación en España es dramática, la estamos enfrentando como podemos, en un proceso de acumulación de fuerzas, seguramente con una batalla todavía muy larga por delante, pero al mismo tiempo que la damos, miramos a los lados y miramos a nuestros hermanos revolucionarios del conjunto del mundo. Y en este caso concreto teníamos una duda, y era si hacer frente a la deuda de solidaridad
con la revolución bolivariana, en un contexto en el que en unos pocos días hemos tenido la tremenda suerte de ver al embajador de la República Hermana de Cuba, compartir con él y estar con él, tener las noticias de cómo está enfrentando el proceso revolucionario Cuba, y en la misma semana poder aprovechar para sentarnos con los hermanos venezolanos y fundamentalmente trasladar un mensaje. Sabemos que ellos están con nosotros. Esta misma mañana hemos recibido una comunicación del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela saludando y apoyando las movilizaciones en España. Queremos devolver con gratitud esa pelota. Aquí tienen la República Hermana Bolivariana de Venezuela también a su gente. Estamos peleando aquí, en esta trinchera, en un contexto muy difícil, pero con una consigna muy clara. Se decía que el proletario de todos los países unidos, ustedes están defendiendo la revolución y la causa de la inmensa mayoría de la humanidad en su pueblo. Esperemos que sean capaces de seguir levantando la bandera, porque aquí la estamos levantando exactamente igual y recorriendo el mismo camino que nos enseñó el comandante Fidel Castro y que nos enseñó el comandante Chávez. Adelante, camaradas, no se queden. Bueno, pues sin más dilación, agradeciéndole tremendamente la petición que le hemos hecho de asistir hoy, le cedo la palabra a Julio García Jarpa, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España. Mire, esta oportunidad, esta ciudad tan hermosa, hoy en la hora del almuerzo Miguel me llevó a 1000 kilómetros por hora entre el hotel y el sitio de almuerzo, y lo que percibimos dando carreras entre callejones, entre avenidas, entre todo, pues se pudo apreciar la historia. Hay que ver todo lo que encierra Sevilla, ¿no? Sería cuestión de sentarse a hablar de muchas cosas. Nosotros que fuimos colonizados tenemos muchas cosas que decir. Ustedes que son camaradas tienen bastantes cosas que decir y quizás interpretar la historia como debe ser, no como nos la vendió la burguesía. En dado caso es historia, y todo lo que existe acá pues es muy interesante y hay que estudiar. De las cosas que me hablaba esta mañana Miguel, pues nos obliga a estudiar algo de arquitectura, los estilos, los barrocos, rococó, gótico. Lo felicito, y realmente tiene una ciudad muy hermosa y será obligación de la gente de uno que venga de Venezuela a traerla para acá, porque en la vida hay que pasar por Sevilla para saber algo más hermoso. Bueno, camaradas, esta invitación es oportuna porque, fíjense ustedes, ABC, este es el periódico de hoy de ABC. Cuando venía el tren, cuando venía leyendo, y esta es una periodista, Ludmila Vinogradov, que es la corresponsal de ABC, y ese ABC que usted tiene en el pecho será de este mismo. Sí. Entonces ella dice, la supuesta intentona golpista. Entonces los 3 generales que fueron apresados antes de ayer, eso es supuestamente intentona golpista, ahí no hay afirmación. Pero cuando hay una marcha, los jóvenes estudiantes que en forma pacífica iban recorriendo con flores las calles fueron arremetidos por la Guardia Nacional y heridos. Ahí lo afirma, eso es contundente. Pero cuando hay información que debe venir de acá, que estamos denunciando que hay un golpe continuado, supuestamente. Entonces, la rebota inmediatamente el Miami Herald. Ludmila, que está allá, saca una información, la recoge en Miami, el Miami Herald, y el Miami Herald la emite a todas partes del mundo. Entonces, esos generadores de opinión, que no son noticias, pues transforman esa opinión y llega a la gente como noticia. Entonces, cuando uno llega por acá y te subes a un taxi, y hablas en un café, a veces hablando con los mismos camaradas, nota que el bombardeo es tal que a veces hasta los mismos camaradas están confundidos y nos dicen, nos cuesta defender esto porque ¿qué pasó aquí? Entonces es necesario hablar, y estos espacios son oportunos para ello.
Usted entiende, yo soy diplomático, por lo tanto debo tener cuidado en algunas expresiones hacia el país que estamos llegando, representación de Venezuela y los países de la Unión Europea, pero hablemos de lo que debemos hablar, que nos permite la Convención de Viena y todo lo demás. Son 19 elecciones, de las cuales hemos perdido una sola. ¿Por qué empezamos por ahí? Porque nuestro sistema es profundamente democrático. Nuestro gobierno es legítimo. Cada vez que hay que renovar el presidente, los gobernadores, los alcaldes, un plebiscito, se somete a consideración. Y en eso tenemos ya años. Del año 1998, cuando surge Chávez contra el neoliberalismo, contra la medida del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, intentó una insurrección de militares patriotas, perdimos esa ocasión, tuvo 2 años preso, salimos a la calle, dimos en el seno del partido. Yo soy del Movimiento Quinta República, que es el partido que inicialmente acompañó al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, un poquito de agua ahí porque ya la boca comienza como a ponerse seca. Ok, gracias. Permiso. Bien, discutimos cuál es la vía. Muchos, pues dentro de ese mundo de la izquierda, decían no, las elecciones son una farsa de la burguesía y los medios de comunicación y la Constitución, por lo tanto no nos empatemos, no juguemos a esa farsa. 3 días discutiendo hasta que Chávez dijo no, vamos a medirlo, y nos fuimos a medir. Y gana Chávez, con un porcentaje cercano al 60%, ganó. Inmediatamente que gana dice vamos a constituyente, y propone una constituyente y vamos a la segunda, porque los plebiscitos forman parte del proceso electoral, y consultamos a la gente. ¿Están de acuerdo ustedes una constituyente, sí o no? La gente en un 90%, esta dictadura que tenemos, en un 90% dijo sí, vamos a constituyente. Se reúnen los diputados constituyentistas, aprueban una constitución muy novedosa, que entre otras cosas es referendaria, plebiscitaria, electoral, participativa, protagónica, humanista. Se elabora la Constitución, se da la oportunidad que a mitad de periodo el presidente de la República, el gobernador, el alcalde, si la gente no está conforme con recoger la firma un 1% de todos los electores, y si se llama plebiscito para renovar, para sacar a ese presidente, gobernador, alcalde, sale. Se dio esa oportunidad. Se somete a consideración. Un porcentaje del 93% aprobó esa constitución. Casi única en el mundo se hace una constitución y se somete a consideración luego de haberla discutido en todas las regiones del país, y los sindicatos, los estudiantes, los académicos, los campesinos daban su opinión. Se recogió esa propuesta, se organizó una constitución, se somete a consideración y abrumadoramente es aprobada. El presidente, al haber un poder constituido nuevo, señalado por la Constitución, renuncia a su carácter de presidente y nuevamente se somete a consideración del electorado, después que se aprueba la Constitución. Es reelecto por segunda vez en elecciones directas, universales y secretas. Empieza su periodo constitucional. La oposición entonces a mitad de periodo le dice: ya no te queremos, igual que lo dicen ahora, el pueblo está obstinado de Chávez, queremos libertad, rescate de los derechos humanos, etcétera, 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 y reúnen unas firmas. Aquí no sé si se utiliza el término chimbo. Para nosotros chimbo es falsa, es fraudulento. Algo chimbo es algo que no está bien hecho. Nosotros dijimos, con firmas chimbas no hay elecciones. ¿Qué hicieron? Bueno, agarraron la guía telefónica y pusieron el nombre de miles de personas y firmaron, y nombre. Algunas eran fotocopias. Yo fui diputado cuando se hizo esa investigación. Nosotros estábamos seguros que esas firmas que recogieron no eran reales. Habían fotocopias.
había lo que llaman firmas planas. Sin embargo, Chávez dijo, no importa, vamos a medirlo, vamos a referéndum, vamos a ver si es verdad que a mitad de periodo la gente no me quiere. Y nos fuimos a referéndum con un sistema de votación que es casi perfecto. Ahí no existe el acta, eso es puramente electrónico. Usted llega a la mesa electoral, pone su huella y entonces dice, sí, debe votar, está registrado, le toca la mesa tal, tú votas y después eso se va almacenando en una caja de seguridad Caracas y cuando están todos los partidos reunidos y cada partido tiene una clave y pone la clave, entonces sale el resultado. Carter, Jimmy Carter, que no sé quién puede decir que Carter es chavista, ha dicho que ese era el sistema electoral más puro, más confiable del mundo. Bueno, para ese sistema electoral nos fuimos al referéndum y lo que ellos querían hacer como un referéndum en contra de Chávez se transformó en un referéndum aprobatorio y vuelve a ganar Chávez. Se le vence el periodo, vamos a elecciones nuevamente, vuelve a ganar. Vamos a elecciones de gobernadores y de 24 gobernadores por cada estado ganamos 22. Vamos a las elecciones de la Asamblea Nacional y ganamos. Muere Chávez. Y bajo la tristeza de la muerte de Chávez, en 3 semanas nos fuimos a elecciones nuevamente con Nicolás Maduro. Gana Nicolás Maduro. Como la distancia fue poco menos que las anteriores, ganamos por 300.000 votos, entonces Capriles y la oposición dijo, ahora sí, se está desgastando el chavismo. Sin Chávez no hay chavismo. Con la muerte de Chávez muere el chavismo. Y nos vamos a elecciones municipales, un mes después. Y de esas elecciones municipales, con el mismo sistema directo, universal y secreto y electrónico, sacamos el 75% de todos los alcaldes del país y la distancia fue de 300.000 a 1.300.000 votos. De manera que sometemos a consideración de los que están inscritos con una abstención muy baja y en cada momento que sometemos a consideración mediante el voto, estamos ganando. Y eso fue el detonante final. Cuando ellos le dieron el carácter plebiscitario de elecciones municipales, y así lo anunciaron, ahora sí, nos acercamos a Nicolás Maduro, vamos a medirlo. Bueno, ellos lo tomaron como plebiscitario, no era tal, pero nosotros dijimos, bueno, tómenlo como quieran, vamos a elecciones. Y cuando ganamos, entonces Capriles, uno de los líderes de esa diversidad de líderes, ellos están peleando ahora quién es más líder que el otro, dice en la televisión, derrochen esa arrechera. Arrechera es un término de bravura, de molesto. Y esa arrechera terminó asaltando los barrios adentro, que son organizaciones de salud que existen en los sectores pobres de Venezuela y de Caracas, donde en cada barrio existe un médico cubano, una enfermera y médicos venezolanos, donde tiene la oportunidad de la gente pobre tener un médico en su casa cuando es llamado, cuando va para llevar el médico a la casa. Y esa fue la intención, que por primera vez los desplazados de la salud, de la educación y de todo durante años tuviesen la oportunidad de tener un médico. Y gracias a nuestro hermano cubano, ahí empezó una misión que tuvo éxito y que ya se ha transformado en CDI, que son los centros de diagnóstico integrales, que son verdaderas clínicas con los sistemas de medición de rayos X, ultrasonido, etcétera, etcétera. Cuando Capriles dice eso, y dice, y son los médicos cubanos que tienen en los CDI, que son los centros de salud, escondidas las actas, que ya no existen. O sea, ya no hay acta, y no es que se reúnen los partidos políticos y pasan los votos. Cuando usted vota, le dan un papelito, la máquina de votación, y usted verifica si lo que usted pulsó electrónicamente está reflejado en la tarjeta, y esa tarjeta usted la mete en una urna. Y además de ello, por exigencia de la oposición, los que han trabajado en investigación saben que una muestra del 1% o 10% es representativo de un universo mayor. Ellos pidieron que el 54%
de esa urna donde tú metes el boletín final fuera escrutado. Una cosa absurda desde el punto de vista de la selección de una muestra, y no vamos a hacerlo. Entonces, además, más del 54% del voto que el ciudadano mete en esa cajita, en una sala como esta, quien quiera asistir y quiera ser testigo, se va abriendo y se verifica. Y salió que todo está perfecto, todo es tal cual. Bien, entonces dijo, no, aquí tiene que haber fraude porque la derecha no ganó. Cuando ellos ganan está muy bien. Enrique Capriles es gobernador de Miranda. Allí es perfecto el sistema electoral. En mi estado ganó uno de derecha. Ahí está perfecto. El alcalde metropolitano, que es Ledesma, ganó en la zona cercana a Caracas. El sistema electoral es perfecto. María Corina Machado, que representa el 2% del electorado, pero hizo una alianza y ya ganó, ahí está perfecto. Y ahora se fue allá a la OEA, donde acaban de recibir una paliza. Ustedes conocen la Organización de Estados Americanos, fue un organismo creado por Washington, donde todo lo que se llevaba ya era aprobado, porque esa era una orden. Ahí sacaron a Cuba de la OEA, porque Cuba se declaró como el primer territorio socialista en la América Latina, y entonces Cuba pues no calificó, y le dieron la orden a los cancilleres, y Cuba es expulsado de la OEA. Pero la nueva correlación de fuerza que está apareciendo en América Latina, apareció Chávez, apareció Evo Morales, apareció Correa, se consolidó Ortega, se consolidó la Revolución Cubana, los Kirchner toman manera de bolivarianismo, Lula en Brasil lo mismo, y resulta que todo eso que están haciendo, que nos llevó a formar UNASUR y a CELAC, que es los países de América Latina y el Caribe, tienen una fuerza tal que cuando votan en la OEA una resolución contra Venezuela, sacan 3 votos. Estados Unidos, Panamá, que fue el que llevó la propuesta, y Canadá, y 96 votos a favor. Entonces María Corina, ahora que perdió su curul, se va a Panamá de nuevo, asume como embajadora de Panamá, traicionando los principios constitucionales, porque nuestra constitución establece que un diputado de la Asamblea Nacional, lo que equivale aquí al Congreso, para hacer un acto en el exterior, ser homenajeado o representar el país, requiere la aprobación de la Asamblea Nacional donde somos dedicación exclusiva. Ella fue allá, quiso pedir la palabra para desprestigiar la Revolución Bolivariana, nuevamente se repite la votación, son aplastados, y los Estados Unidos se dan cuenta que ya que el patio trasero que tenían antes, que era América Latina, tiene personalidad. Y ahí es donde está el paradigma. ¿Qué éramos nosotros? Nosotros éramos dadores de recursos naturales, materia prima barata, para exportar a los países del norte, que luego venían transformados en productos muy costosos, de alta ganancia a los multinacionales, y en este momento hemos tomado posesión de nuestros recursos. En Venezuela los Estados Unidos pagaban de royalty, que es un impuesto de un 1% por cada barril. 1%. Cuando Chávez llega como mandatario nacional, el petróleo estaba a $8 por barril. Era más barato comprarse un refresco familiar o comprarse una compota para niños de fruta o un bidón de agua que un barril de petróleo. Viene nuestra ley de hidrocarburos, es aprobada, e inmediatamente aquel golpe de Estado de 2002-2003 por 2 leyes fundamentalmente, la ley de hidrocarburos y la ley de tierra. Una tomada para la soberanía nacional, nuestros recursos del petróleo, y 2 se enfrentaba al latifundio. Vino el golpe, vino aquella marcha que vino del este a enfrentarse con lo que estábamos frente a Miraflores, un choque de grupos humanos, uno a favor de la revolución, otros traídos por la burguesía, francotiradores dispararon a ambos bandos, algunos muertos, traición en la cúpula militar,
Chávez es secuestrado y el pueblo en la calle lo rescata, rodeando el Palacio de Miraflores, rodeando a los medios de comunicación, rodeando los cuarteles, y los militares toman la decisión, los militares revolucionarios, de traer nuevamente a Chávez y se toma el hilo constitucional. Chávez benevolento, que no le gusta los enfrentamientos, no le gusta la sangre, perdona a aquellos que quedaron de Miraflores. ¿No? Si ustedes recuerdan ese episodio, que se paró alguien aquí en la tarima y se disuelve la Asamblea Nacional, los que son democráticos ahorita y nosotros somos dictadores. En un momento, todos los que fuimos electos diputados a la Asamblea Nacional quedamos disueltos. Se disuelve el Tribunal Supremo de Justicia, que fue electo por la Asamblea Nacional. Se disuelve el Consejo Nacional Electoral, todos los poderes. El único que quedaba era Carmona, que se juramentó a sí mismo. Yo ante Dios y la paz y todo lo demás me juramento como presidente de este país. Los demócratas, que acabaron con todo lo que se había hecho en 13 elecciones que habían pasado. Por supuesto, a él le dicen Carmona el breve. No duró 2 días en la presidencia. La presión popular, la fuerza armada consecuente, trajeron a Chávez, que lo tenían por allá en una isla en el Caribe, ya había una avioneta preparada para llevárselo a los Estados Unidos, vino el ejército, lo rescataron, lo llevaron a Miraflores y comienza nuevamente el proceso constitucional. Perdonamos. Los que habían tomado Miraflores están así sentaditos como están ustedes. Y viene Isaías Rodríguez, quien fue embajador acá, poeta Isaías Rodríguez, y dijo, bueno, ustedes contarán con todos los derechos constitucionales, irán a sus casas y después conversaremos. Hubo perdón, a mi tía total. ¿Qué pasó 3 meses después? Siguen trabajando y viene el paro petrolero. Un país que vive del petróleo, 3.500.000 barriles diarios, bajamos a 300 barriles diarios. Y por lo tanto, pues no había gasolina, no había aceite, no había salud, porque no había cómo trasladarse. Soportamos ese paro, volvimos a ganar, se estabilizó y seguimos ganando. Esta última elección que yo le hablé, las municipales, donde ganamos el 75% de las alcaldías, fue el elemento final donde ellos dijeron, por aquí no es la vía, no hay forma. Al lado de los éxitos nacionales que tú has mencionado, hay un problema de la concepción de un mundo multipolar, donde Estados Unidos comienza a perder la hegemonía y se ven algunos características de manifestaciones político-geográficas en China, en Rusia, en la India, América Latina, países del África, la Unión del Sur, y es necesario entonces arremeter contra este proceso, y viene en desarrollo una nueva arremetida que es la que está en inmersa en este momento, que hemos denominado el golpe continuo. Hay una variedad, el golpe no solamente es aquel que los militares llegan un día con un tanque, tumban el gobierno y ponen otro, sino son formas, desaparecen algunos productos, entonces hay marcha contra la escasez, luego entonces unos grupos del paramilitarismo colombiano salen a disparar, a matar de forma indiscriminada, no hay seguridad, los medios de comunicación empiezan a bombardear, y les traigo un resumen de cómo empezó esta última crisis. Nosotros hemos salido irosos en todas las crisis. Cuando el golpe, el pueblo en la calle volvió Chávez. Cuando el petróleo, la tolerancia, una acción de unidad, volvió a restituirlo. Ahora, pues esta arremetida, que debo decirle, Venezuela tiene 365 municipios, de los cuales solamente en 4 municipios tenemos problemas de desorden en una esquina, en una plaza, en una universidad, en una vía pública. Eso no representa ni el 2% del universo total del municipio. Sin embargo, lo que se saca en el exterior es poco menos que Ucrania, porque esas imágenes que son aisladas las toman como la representación del país. Entonces vamos, para terminar esta conversación, después vamos a dar un derecho de palabra, ¿no? Vean ustedes, vamos a apagar esta luz para que se apaga, creo que ya. Entonces ubiquémonos. Últimas elecciones, volvió el chavismo a ganar abrumadoramente. Ellos dijeron, esta no es la vía. La salida.
Aquí comienza la campaña. ¿Cuál es la salida? La violencia, el golpe blando. Aquí ustedes ven tomando palabra Leopoldo López, quien está preso por una prisión concertada, porque la oposición, para aumentar el caos y la crisis, iba a matar a este hombre. Hubo una reunión entre nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la familia de López, y fue concertada la entrega. Está custodiado y al mismo tiempo está siendo juzgado por haber iniciado los actos de terrorismo que hoy vemos. Al lado derecho, María Corita Machado. Esta es la representación de la ultraderecha venezolana, que se aglutinan en lo que llaman eso la Mesa de Unidad Democrática y hacen un llamado a la violencia. Seguimos. Esta manifestación pacífica de estudiantes preñados de buena voluntad empezó en el estado Táchira, a 3 cuadras de la residencia del gobernador Guillermo Mora, donde ellos avanzaron para saltar de esa residencia. No estamos hablando del Palacio de Gobierno, que obviamente son unos palacetes rodeados de policía, no, es la casa. Y esta gente, que no lo sacan los medios, estas son las manifestaciones pacíficas que dice a veces El Mundo, La Razón. Vean ustedes cómo van armados. Estos que tienen a la mano derecha, que va adelante con una franela blanca y un suéter azul, son unos morteros que disparan una pólvora comprimida con una mecha, y al hacer la mecha prendida salen disparados hacia el objetivo. Todos encapuchados, todos con ganas de violencia. Van a la gobernación del Táchira, vamos a la otra. Ahí preparan su sistema para disparar. Estas fotos jamás las sacan. Mira que nosotros como diplomáticos las mandamos a los medios de comunicación. Se oculta esta verdad, no hay forma de decirlo. Están disparando Jebu, eso que tú ves en la franela, es el partido de Leopoldo López. Seguimos. Ahí se siguen concentrando los muchachos pacíficos, pobrecitos, preñados de buena voluntad. Vamos a la otra. Esta fundación de la familia tachirense está anexa a la gobernación del Táchira, donde es una fundación se atienden a niños con discapacidades y fundamentalmente fue creada para ello. Destruyen la planta baja, seguimos. Destruyen las paredes, las ventanas, seguimos. Seguimos, atrás donde hay un círculo rojo hay una persona armada, seguimos. Están preparando un mortero para ser lanzado, vamos a la otra. Así queda la Fundación Niño Simón, donde están los niños que recibían terapia, que fue muy difícil sacarlo porque era la única vía de entrada y de salida. Seguimos. Y por supuesto, esta gente que quería entrar a la residencia del gobernador fueron detenidos. La otra alternativa era, bueno, pasen, tómense un cafecito, pues siéntense por aquí, disculpen la molestia, allá están las hijas del gobernador, ya está el gobernador, pasen, acaben con él. Fueron detenidos y por una ley que nosotros tenemos muy tolerante, hay una cautelar. Si tú no tienes antecedentes y nunca has estado preso, pues lo que hace es firmar un libro y se te juzga afuera. A las 24 horas estaban en libertad. Sin embargo, Leopoldo López, al día siguiente, llama a una concentración en Caracas para entregar un documento a la fiscalía para sacar a los niñitos buenos que estaban presos en el Táchira y velar por sus derechos humanos. Va una manifestación que viene del este al centro de Caracas, vamos a la otra. Él arenga la manifestación, estaban llegando al centro de Caracas. En el centro de Caracas, los que han estado en Caracas, y sé que hay varios, porque hubo un festival que fueron 60 sevillanos. Ahí está todo concentrado: el Tribunal Supremo de Justicia, el Palacio de Miraflores, el Consejo Legislativo, el Ministerio Público, que es donde están los fiscales. Entonces vamos señalando, vamos avanzando, continuamos. Este muchacho también pacífico, estudiante, pobrecito, tiene una bomba molotov en su mano derecha, y esa bomba molotov es lanzada hacia el Ministerio Público. Yo hago esta ironía porque cuando uno lee estos periódicos, y seguramente ustedes lo han hecho, siempre habla de las manifestaciones pacíficas.
Y el dictador Nicolás Maduro, que no acepta voces opositoras contrarias, arremete contra ellos. Bueno, entonces aquí están lanzando un molotov al Ministerio Público. El documento que es famoso nunca llegó. La fiscal le dijo, tráigame el documento, vamos a discutirlo, no llegó. Les mando una comisión entonces y no confíen en mí, tampoco hicieron caso, el documento no existía. Lo que había era que prender esta mecha. Empezar por aquí. Seguimos. Sigue la agresión contra el Ministerio Público. Ustedes ven al final que dice Ministerio Público. Seguimos. Ahí queda parte de la fachada del Ministerio Público destruida. Seguimos. El Ministerio Público, seguimos. Sigue la avanzada de estos muchachos de la manifestación pacífica. La policía no actuaba, porque hay algo que Chávez siempre estuvo preocupado, que hay ciertas cosas que no necesariamente tú lo vas a determinar con la violencia. Una vez allá en Caracas, ustedes recuerdan, en la Plaza Altamira, empezaron a concentrarse militares, todos los días venían unos y otros, y un general, un mayor, un coronel, uno de la aviación. Y ante todo el ejército bolivariano era muy poco. Y los camaradas decían, bueno, pero ¿por qué no vamos con los barrios y los sacamos? Los militares decían, yo tengo condiciones militares como para desalojarlos. Chávez le decía, eso se van a desgastar solo. Y así fue. Cayeron en contradicciones, se cayeron a tiros, hubo unas violaciones y salieron huyendo, y sin que nadie arremetiera contra ellos, eso se desgastó. Entonces acá la policía estaba observando a distancia, tratando de evitar la confrontación entre la gente del chavismo y los que venían del este, que son estos muchachos. Seguimos. Este es el Tribunal Supremo de Justicia. Hay un problema de foco, ¿no? Creo que no se leen las letras. El Tribunal Supremo de Justicia está a 2 cuadras más arriba del Ministerio Público. Aquí es donde están los magistrados, los jueces superiores, y también es incendiado el Tribunal Supremo de Justicia. Seguimos. Bombas incendiarias a granel. Seguimos. Fíjense esto. Esto me parece cuando esos maratones que tú vas corriendo y de repente hay una pinta por aquí, tú te echas tu agüita, te pegas un poquito de naranja. Bueno, entonces en la marcha que ellos hicieron, la pacífica, entonces habían mostradores como estos, y esos bidones que estoy abajo son de gasolina, y lo que va arriba sobre las mesas son bombas molotov, ya preparadas con su mecha para que continuaran la marcha pacífica hacia el centro de Caracas. Seguimos. Empiezan los incendios por toda Caracas. Seguimos. Destruyen la instalación de las plazas públicas, de la gente que se sienta a descansar y a almorzar. Seguimos. El metro de Caracas sufre en sus instalaciones. Seguimos. Instalaciones cerca del metro. Las busetas que transitan los autobuses incendiados. Seguimos. Estos son, en esa misma vía quedan los centros de investigaciones, que la 6 CPC, investigaciones penales, que no son organismos de represión, esos son detectives que investigan cuando hay un secuestro, cuando hay una estafa, eso que hacen los organismos judiciales. No son patrullas para represión, pasaron por ahí, incendiaron todas las patrullas que consiguieron en su camino. Seguimos. Ahí ves tú la calle que está cerca del Parque Carabobo, toda esa generalidad de patrullas quemadas. Seguimos. Otra muestra. Seguimos. Fíjate esto tú. Ante la desesperación que la policía no actuaba, este muchacho decide saltar sobre la valla y lleva en su mano izquierda una bomba molotov que es tomada por el policía. Por supuesto, se metió en el área de los policías y con su celular llaman a la mamá. Eso está en un video, podemos hacérselo traer. Y le preguntan a los periodistas buscando, ¿y qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No, me apretaron muy duro las esposas. Ese fue ahí. La próxima hay que ponerle terciopelo o algo así, que no le poner las manitos. Fue pegado a su madre y se fue. Seguimos. Fíjate tú, lo que ves a la derecha son los escudos tratando de evitar que avancen hacia zonas más críticas. Y estos estudiantes pacíficos, que de estudiantes no tienen nada, ni son tan jóvenes, provocando. Seguimos. Ahí el resto al frente, ahí le recuerdan a la madre, le recuerdan a la abuela, le hablan de la condición
de hombre, todo lo que quieran, provocando para que el hombre salga y comience la agresión. Seguimos. Sigue la provocación, continuamos. Los gritos, ¿te imaginas qué gritos deben ser? Seguimos. Seguimos, la misma escena. Fíjate, esto es una condición nueva. Estos muchachos están recibiendo entrenamiento con los mayameros cubanos gusanos, muy diferentes a los cubanos amigos que tenemos acá, que son entrenamientos ya paramilitar. Es una forma de avanzar, 1, 2, 3, apoyo, pum, disparo, 1, 2, 3, apoyo. Entonces empiezan, este es nuevo, esta nueva época, son organizaciones que tienen entrenamiento en el exterior, ya han aparecido con escudo, ya tienen mecanismos de avance, de retaguardia, de ofensiva, defensiva. Seguimos. El CAO, en la avenida Carabobo, seguimos. Fíjate tú esto. Esta es la Universidad de los Andes. Entonces ellos simulan ahorcando lo que somos dirigentes de la Revolución Bolivariana, parecidas a las imágenes aquellas de Mussolini, parecidas a las imágenes de México en esa guerra que hay entre las drogas. Ahí uno dice el hijo mío que estaba el nombre mío. Yo soy de ese estado, me he formado en la lucha en ese estado. Me dice, papá, ¿y estabas tú también? Uno de esos es Julio García Jara. Seguimos. Esta es una escuela de un Simoncito, que son niños de preescolar, que fue destruido. Seguimos. Los camiones que transportan alimentos, entonces después dicen, no se consigue el azúcar, no se consigue el aceite, no hay nada, este gobierno no sirve, cuando llegan los productos alimenticios. Ellos, cualquier unidad que lleve alimentos incendiadas, seguimos. Ahora fíjate tú. Entonces resulta que este general retirado mandó por Twitter, mira, ese Ángel Viva, ese es su Twitter, para neutralizar grupos motorizados de la dictadura nuestra, deben colocar cuerdas de nylon en las calles, 1,20 m de altura, los derriban y pueden usar moto. Entonces para ellos la moto es un sistema popular de desplazamiento, pero eso deben ser chavistas, que se viste así muy raro, y realmente nuestra gente vigila lo que está pasando en Caracas. Este señor Vivas aparece en la prensa de acá como un héroe. Dice, militar se enfrenta a Chávez. ¿Ah? Ahí está el nuevo líder de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué ha provocado este Twitter? Vamos al siguiente. Ahí está él, armado, un MU, no sé cuánto, con la bandera que no es la nuestra, pero nuestra bandera tiene 8 estrellas, este tiene 7, retando. Eso está en la puerta de su casa y nadie lo puso preso, ya allí caerá en su momento de vida. ¿Qué está buscando él? Bueno, vienen a hacerlo preso, disparan, intercambio, lo matan. Un mártir, un mártir venezolano que muere injustamente. Y este hombre, seguimos, el general Vivas, dio la orden, mira, ahí están pasando los alambres, fíjate, el de la derecha lleva un rollo de alambre y lo está extendiendo para ponerlo de poste a poste. Seguimos. Ahí están los alambres, lo están preparando, seguimos. Dale la otra. Ahí está la valla puesta a 1,40 m, como él dijo. Seguimos. Y ahí está un degollado. Ese hombre iba en su moto, es un trabajador que tenía que ir al trabajo, muchacho joven con 2 hijos, y pasó y perdió la cabeza, quedó degollado, el cuerpo por la cabeza por los derechos humanos, el pacifismo contra la dictadura de Nicolás Maduro. Seguimos. Seguimos. Acaban con la naturaleza, árboles derribados, seguimos. Aquí están tumbando un árbol con un hacha, seguimos. Ahí está el árbol derribado, seguimos. Ahí están tumbando otro. Seguimos. Después que la OEA pues produce esa derrota del imperio y de la derecha continental de 3 votos contra 96, arrecian. No es posible. No aceptemos. Eso afuera que están equivocados, pero aquí estamos en una dictadura. Arrecian las manifestaciones, seguimos. Aumentan los incendios, salen a la calle nuevamente. Cuando estamos buscando una estrategia de paz, en este momento
están los cancilleres de UNASUR reunidos en Caracas. Nosotros aceptamos esa propuesta de los países hermanos. Bueno, vamos a mediar, como una vez mediamos en Bolivia. Ustedes recuerdan cuando Evo Morales, los gobernadores estaban haciendo toda una serie de manifestaciones y encerronas, y UNASUR fue allá, hubo un diálogo y eso se calmó. Después tuvimos Ecuador y ahora UNASUR, que es la unión de todos los países sudamericanos, está en Caracas. Eso a ellos le da pánico porque es posibilidad de paz. Seguimos, autobuses que logran salir a hacer su recorrido, pero la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ir a la escuela, tiene que hacer mercado. Seguimos, la misma situación de violencia. Ok. Y para completar, entonces existe toda una campaña internacional para buscar dar una sensación aún más de terror, que vamos a ver a continuación. Seguimos. Dale. Ok. Lo que está en la derecha fue una noticia que era en Alepo, en Siria. Y esa foto de Siria la trasladaron a una situación en Maracay, a 50 kilómetros de Caracas. La dictadura de Nicolás Maduro mató a esta gente. Una foto que es de Siria. Seguimos. Esta muchacha pertenece a una marcha que hicieron los estudiantes contra la política privatizadora de Pinochet, de Piñera en Chile. Esa manifestación es grande, la colocan en Caracas a mano izquierda. Seguimos. Esto desgraciadamente sucedió en Centroamérica. Niños que en una maternidad están en cajas de cartón, en cajas de plástico, pero eso sucede en Venezuela, el fracaso de Vargas adentro, los cubanos que no sirven para nada y tienen a los niños metidos en unas cajas. Seguimos. Esto fue en Chile, en Valparaíso, está a la derecha de la información. Entonces abusa la Guardia Nacional mano izquierda, la Guardia Nacional Bolivariana. Digo, esta información le llega de la misma gente que ha vivido en otra parte del mundo y te va mandando los mensajes. Seguimos. Esto es Cataluña. Una marcha que hicieron los catalanes y se tomaron de las manos por sus cosas que siempre están haciendo los catalanes, y resulta que eso fue mi estado, en el estado Táchira. Ni siquiera le modifican el pasaje, ¿no? Y lo sacan en el mundo y dicen, pásalo a todos. Seguimos. Esto fue, ¿dónde fue esto? La eléctrica se está chiquitita, creo que eso fue en Grecia. Seguimos. En la India. Seguimos. Esto fue en Bulgaria, donde una señora le está diciendo a los militares, somos amigos. Entonces ellos lo ponen en Venezuela, panas, somos panas, que un término que nosotros utilizamos entre amigos, pero resulta que eso fue en Venezuela. Seguimos. Este es el colmo. Fíjate que ahí dice police, nosotros no hablamos francés. Entonces los police, y esto es una película pornográfica de sexo oral. Entonces el tipo iba rotando por todos los policías y resulta que eso sucedió en Caracas también. Es la misma cara, lo que pasa es que ellos acercaron la imagen para quitarle el police, pero alguien denunció. Amanda Gutiérrez, esa es una artista muy famosa en Venezuela que está en Miami, y entonces ella forma parte de ese laboratorio de desinformación. ¿Seguimos? Bueno, esto fue en Chile también, y lo sacan como si fuera Venezuela, donde están estrangulando a un estudiante. Seguimos. Esto fue egipcio, una manifestación egipcia, una maleta arrastrada, y resulta que también fue fascismo puro y maduro. Llevaron una escena de egipcio a Venezuela. Seguimos. Esto fue la policía de ellos mismos, de echar la policía metropolitana, que era la policía de Peña, que era un alcalde represor, uno de los alcaldes que fue causante de esas muertes de los francotiradores en el 2002. Entonces le cambiaron la insignia metropolitana y le pusieron policía bolivariana. Es la misma escena, los mismos policías, las mismas poses. Seguimos. Los medios de comunicación. Acuérdense que aquí hay un problema que es un centro mundial
de la guerra militar, el militarismo y comunicacional. Ese neoliberalismo globalizado tiene sus armas económicas, sus medios, y le van dando al planeta y van creando la verdad por ellos fabricada de acuerdo a su conveniencia. Y lo van fabricando, eso es una cosa muy organizada, se van distribuyendo, ellos son los que deciden dónde hay guerra, dónde no hay guerra, dónde hay impacto. ¿Seguimos? Bueno, fíjate, el mismo, este es Carlos Montero. Cuidado con lo que ve en Twitter, la foto que subí era en Singapur. Y alguien la sacó y él la vio. Entonces mandó la alerta que eso no es Singapur, entonces las Fuerzas Armadas atentando contra la prensa. ¿Seguimos? Último. ¿Terminó? Ok. Entonces, bueno, es muy difícil 15 años de revolución, sintetizarlo en un tiempo así muy apretado, por eso que iba a esta velocidad. Lo que debo decirles es que hay que existir. Nosotros somos legítimos, electos por el pueblo, tenemos un plan, tenemos una visión del mundo, hemos coincidido con otros países, queremos una sociedad protagónica, participativa, hemos abrazado el socialismo, todos te acompañamos a Chávez. Yo soy de formación comunista desde mi adolescencia, yo fui de la Juventud Comunista y cuando Chávez nos llamó nos sumamos al chavismo y esa es nuestra meta. ¿Qué es socialismo? Bueno, lo estudiaremos, hay modalidades, no hay una receta, no hay una sola forma de hacer socialismo. Lenin adaptó su manera, Mao adaptó la de él, Ho Chi Minh hizo lo mismo, Fidel hizo lo mismo y nosotros estamos buscando nuestra vía y solo pedimos que se nos respete. Es una ideología, una visión del mundo que ha coincidido con otros países de América Latina y se está expandiendo el mundo y bueno, queremos la paz. Estamos llamando a la paz, pero esta gente se ve pues que la paz no es la vía y los procesos electorales mucho menos. Muchas gracias, estamos a la paz. Bueno, pues antes de empezar un coloquio, si queréis, una ronda de intervenciones que tenemos tiempo todavía, a mí me gustaría decir una cosa que he estado haciendo en el móvil. No estaba jugando al Candy Crush, he hecho una búsqueda aleatoria en Twitter para ver qué dicen las redes sociales venezolanas en este momento. Curiosamente, era tendencia en las redes sociales venezolanas matar chavistas. Eso es lo que dice la democrática y pacífica oposición venezolana. Y uno de los muchos tweets que me he encontrado con ese leitmotiv decía: esa enfermedad de los chavistas llamada Cuarta República los va a matar más rápido que un cáncer en estado de metástasis cerebral. La Cuarta República es el sistema anterior al de ahora. Esa es la catadura moral de la pacífica oposición venezolana. La catadura moral de la pacífica oposición venezolana es tirar cócteles molotov contra los médicos cubanos, que son los médicos del amor, en el estado Lara el pasado viernes 21 de marzo. Que trabajan allí donde los médicos venezolanos de la Cuarta República no quisieron trabajar porque trabajar para los pobres no da dinero. Y claro, trabajar para los ricos sí. Y qué deciros de lo que habéis visto aquí. Yo creo que el gobierno venezolano se debe de gastar. Es el gobierno que más se gasta en uniforme de policía, porque tiene uniforme de policía de todos los países del mundo. Y claro, esto sería para tomarse la risa si no fuera tan grave, porque por desgracia es grave, es gravísimo los efectos que esto tiene, porque sobre estas mentiras es sobre las que caen después las bombas de la OTAN, las bombas del imperialismo, y van los marines arrasando pueblos y países enteros. Si tenéis inquietudes, queréis preguntar,